Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Para este año 2021 estudiaremos el libro de Isaías. Consolaos, pueblo mío. Muchas veces el ser humano olvida lo que promete y rompe promesas. Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Dios lo olvida y da por sentadas sus bendiciones, Dios nos hace recordar que somos responsables del pacto que hicimos con Él. Afortunadamente, Él nos muestra la condición en que estamos. Nos advierte sobre las consecuencias destructivas de abandonar su protección y hace todo lo posible para que le permitamos que Él nos sane y nos limpie de todo pecado. El estudio de esta semana en Isaías 1 sirve como unidad introductoria en donde nos describe la condición pecadora y vil de la sociedad israelita en ese tiempo, sino también la condición espiritual. ¿Hay esperanza en medio de esta situación? Sí hay esperanza. Esa es la razón por que algunos lo califican al libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. La lección para esta semana: crisis de identidad. El versículo de memoria: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Irlanda hay un camino rural angosto bordeado de setos. Quizás muchas veces el camino bloqueado por una vacada que vuelve a casa después de una comida crujiente. Incluso si no hay un pastor, ellas van al cobertizo de su dueño. Saben a dónde ir, saben a quién pertenece. Si un niño se pierde en una tienda y grita «perdí a mamá», es posible que no sepa exactamente dónde está. Pero sin embargo, en medio aún de la calle, él podrá reconocer a su madre. Lamentablemente, a diferencia de estas vacas o del niño, el pueblo de Judá olvidó el pacto que tenía hacia su Padre Celestial. Por lo tanto, perdió su identidad como pueblo del pacto. El versículo dice en Isaías 1, 2 y 3: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En esta parte de Oíd cielos del domingo 27 de diciembre, Isaías 1 del 1 al 9 nos presenta la procedencia de su mensaje. El tema también identifica al principal destinatario de Isaías como el pueblo de su propio país. Isaías era un profeta de Dios. Isaías 1 y 2 nos dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Podemos observar en el mensaje de Isaías las palabras oíd cielos y escucha tu tierra. El Señor no insinúa que el cielo y la tierra en sí puedan escuchar y entender. Lo que hace es establecer un énfasis. Cuando un rey antiguo del cercano oriente, como un emperador hitita, hacía un tratado político con un gobernante menor, invocaba a sus dioses como testigos para testificar que cualquier violación del acuerdo seguramente sería advertida y castigada. Sin embargo, cuando el divino Rey de Reyes hizo un pacto con los israelitas en los días de Moisés, no aludió a otros dioses. Como Él es el único Dios verdadero, llamó a los cielos y a la tierra a cumplir ese papel. En Isaías 1 del 1 al 9 nos dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana,
sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Para el lunes 28 de diciembre, el tema es ritualismo putrefacto. El texto bíblico Isaías 1, 10 y 17. Aunque la palabra putrefacto es muy fuerte, las mismas manos quizás que ofrecían sacrificios y se extendían en oración, estaban llenas de sangre. No había una adoración genuina en los hijos de Dios o en el pueblo de Israel. Isaías 1, 11 al 15 nos dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aunque Dios mismo había instituido el sistema de adoración ritual y designó el templo de Jerusalén como el lugar apropiado para ello, los rituales estaban destinados a funcionar dentro del contexto del pacto que Dios había establecido como pueblo. Por lo tanto, los rituales y las oraciones realizados allí eran válidos solo si expresaban fidelidad a Él y a su pacto. Los que ofrecían sacrificios sin arrepentirse de su accionar injusto hacia otros miembros de la comunidad estaban mintiendo en sus rituales. Por lo tanto, sus sacrificios no solo eran válidos, eran pecados. Sus rituales expresaban que eran leales, pero su comportamiento demostraba que habían quebrantado el pacto. El Señor demanda que su pueblo sea sincero, que muestre cosas dignas de arrepentimiento. Podemos observar que estos textos de Isaías 1, 16 y 17 y lo que dijo Jesús en Mateo 23, 23 al 28, hay pasajes paralelos en que nos dan un solo mensaje: que su pueblo se arrepienta, que su pueblo deje los sacrificios que son inválidos, que su pueblo se arrepienta de sus pecados y que su comportamiento sea diferente a lo que pregonan en la ley. Las mismas manos que ofrecen sacrificios y se extienden en oración muchas veces están llenas de hipocresía y de sangre. Es decir, a veces el ser humano es culpable de ofensas, es culpable de pecados, es culpable de oprimir a los demás, es culpable de maltratar a otros miembros tal vez de alguna iglesia o de su propia iglesia o aún en el hogar. ¿Cómo podemos actuar así si mientras decimos que adoramos a Dios demostramos desprecio por los más débiles? Los pecados contra los demás son pecados contra el Señor. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El día martes 29 de diciembre, el argumento del perdón. Isaías 1:18 nos dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor Jesús nos dice que si tus pecados rojos se volverán blancos, pero ¿por qué los pecados son rojos? Porque el rojo es el color de la sangre, es el color de la culpa, es el color del pecado que cubre las manos del ser humano. Sin embargo, el blanco es contrario, es el color de la pureza, de la ausencia de la sangre.
Aquí Dios nos ofrece cambiarlos. Este es el típico lenguaje que usó el rey David cuando clamó a Dios que perdonara su pecado. Dios nos ofrece un gran argumento, una gran bendición y una gran promesa. En Isaías 1:18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 44:22 también nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El ofrecimiento de perdón es poderoso. Es un argumento muy importante que respalda la salvación para el pueblo de Israel. El perdón hace posible que seamos transformados por su poder. Aquí vemos la simiente del nuevo pacto. El perdón es la base de un corazón nuevo para una nueva relación con Dios. Si estamos en rojo debido a una deuda que hemos cometido o que no podemos pagar, humildemente reconozcamos nuestra gran necesidad de perdón. Estamos listos para perdonar y ser perdonados. El propósito de Dios es curarnos. El propósito de Dios es purificarnos. El propósito de Dios y de sus palabras, que aunque parezcan duras, es una advertencia para que nosotros podamos ser perdonados. Sería imposible rechazarlo. Para el miércoles 30 de diciembre, el título es Comer o ser consumido. Isaías 1, 19 y 31. En Isaías 19 al 31 hay un tema que muchas veces se repite en la Biblia. Los dos primeros versículos nos dicen lo siguiente: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y somos rebeldes, seremos consumidos a espada por boca de Jehová. Si un pueblo decide estar dispuesto a obedecer a Dios, comerá el bien del fruto de la tierra. Pero si al contrario rechaza el ofrecimiento de perdón y restauración y se rebela contra él, será consumido a espada. La decisión es del ser humano. La decisión es de cada uno de nosotros. Estos versículos entonces contienen una bendición y una maldición. Son condicionales. Isaías reitera y nos hace recordar las palabras de Moisés registradas en Deuteronomio 30, 19 y 20. Recuerdan el momento en que se estableció el pacto con la nación de Israel, pues Moisés dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú. Considerando estas palabras de Moisés, nos podemos dar cuenta que no hay término medio. ¿Es la vida o es la muerte? ¿Es la salvación o la perdición eterna? ¿Hay bendición o hay maldición? Solamente tenemos dos opciones. En la vida cristiana experimentamos cada día este principio de bendición y maldición. ¿Qué decides tú? ¿Decides renovar el pacto diario que tienes con Dios? El libro Patriarcas y Profetas nos dice: Dios habla a su pueblo mediante las bendiciones que le otorga, y cuando éstas no son apreciadas, le habla suprimiendo las bendiciones para inducirlos a ver sus pecados y volverse hacia Él de todo corazón. Pues Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. Entrégale a Dios tu corazón. El día jueves 31 de diciembre nos encontramos con el título El fatídico canto de amor. En Isaías 5, 1 al 7 podemos encontrar el mensaje siguiente, una parábola que contiene un gran significado. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho por ella? Dios explica el significado de la parábola. Al usar una parábola, ayuda al pueblo a verse objetivamente para admitir su verdadera condición.
La pregunta es, ¿qué más puede hacer por ti Dios? Mi estimado oyente, Dios revela desde el principio su motivación hacia su pueblo. Su relación con Él emana un carácter de amor y Él también espera una respuesta de amor a cambio. Él prepara el camino, Él prepara el corazón, Él derrama la lluvia, Él espera de ti lo mejor. Una respuesta humilde, un corazón arrepentido, un sí, te acepto, mi Señor. Pero muchas veces el ser humano, en lugar de dar frutos o uvas, obtiene uvas silvestres, lo que significa en hebreo cosas apestosas, cosas que no huelen bien, cosas que no agradan al Señor, actos que incomodan. Muchas veces, aún siendo cristianos, estando dentro de la propia iglesia, nuestras acciones y nuestra conducta no agrada al Señor. Y en los versículos siguientes nos dice que esa viña será hollada, será vallada, será consumida y quitada de en medio, y aún las nubes se secarán para que no sea derramada lluvia sobre ella. Cuando pecamos, Dios no nos separa inmediatamente de Él, quitando su protección y destruyéndonos. Pacientemente nos da la oportunidad de aceptar su perdón y también de perdonar a otros. Él no desecha a nadie. Él llama siempre cuando hay esperanza. No acepta un no como respuesta. Él espera hasta el final. Finalmente reconocerá nuestra decisión, si decidimos aceptarlo o rechazarlo. No caigamos persistentemente en el rechazo a Dios y a su Espíritu Santo. Podemos traspasar el punto del no retorno y alejarse de Cristo es muy peligroso para cada uno de nosotros. Retoma en este momento la idea que se encuentra en Isaías 5:4. ¿Qué más puede hacer Cristo por ti? ¿Qué más puede hacer Cristo en tu viña? ¿Qué más puede hacer Cristo en tu iglesia? ¿Qué más puede hacer Cristo en tu hogar? Contempla lo que hizo Cristo por ti en la cruz, donde Él se ofreció como sacrificio vivo por nuestros pecados, pagando una culpa que no se merecía. Nosotros violamos la ley. Nuestra actitud hipócrita, en la cual no agrada al Señor, debe cambiar ahora. Pero ¿qué más podrá hacer Jesús por nosotros? Él lo hizo todo. Él lo dio todo. Lo hizo todo. Lo que nos queda a nosotros es actuar, ir a Él, aceptar su perdón y cambiar nuestras acciones, nuestra manera de vivir. Para el día viernes 1 de enero, estudiar y meditar. Elena de White escribió en el Comentario Bíblico Adventista: el que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podían ver más lejos, pues se olvidó de que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movían inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes habían tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias, se opusieron a las providencias de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Cuando el pueblo de Dios lo olvida y da por sentadas sus bendiciones, Él nos hace recordar. Jesús nos dice: vuelve, hijo. Nos hace recordar que hicimos un pacto de amor con Él, un pacto de trabajar en su viña, un pacto eterno. Afortunadamente, Él nos señala nuestra condición, nos hace ver en qué momento estamos, nos hace ver qué acciones estamos fallando y cuáles son las consecuencias de nuestras acciones. Y por lo tanto, Él está dispuesto, nos sigue llamando. Lo que nos queda a nosotros, como sus hijos, es aceptarle, permitirle que nos sane, que nos limpie y nos cure de toda hipocresía y maldad. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, en la lección de esta semana.